Esto pasó hace un par de años. Era un día nublado cuando decidí visitar una iglesia abandonada en un pueblo remoto. No soy fotógrafo profesional, pero siempre he tenido una pasión por capturar la belleza de lo olvidado. La iglesia tenía un aire enigmático, y pensé que sería un gran lugar para mis fotos. Nunca he dejado de pensar en ello. Cuando llegué, la puerta de madera estaba entreabierta. Recordé que había leído sobre su historia y que había estado cerrada durante décadas. Entré con emoción y un poco de miedo. El aire estaba cargado de polvo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y la hiedra se había apoderado del lugar. Me gustó, pero algo me hizo sentir incómodo. Era la soledad del lugar, creo. Mientras tomaba fotos, escuché un leve tintineo. Al principio pensé que era el viento, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. A veces escuchaba pasos suaves en los pasillos oscuros, como si alguien me estuviera siguiendo. No estaba seguro si era real o solo mi mente jugando trucos conmigo. Un día revisé las fotos que había tomado. Noté algo extraño en una de ellas. Era una sombra, diferente a cualquier cosa que había visto antes. Me sentí inquieto, pero seguí visitando la iglesia. No podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Las risas lejanas que parecían flotar en el aire añadieron más a mi inquietud. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Una tarde volví y la puerta estaba cerrada. Me sentí raro, como si algo me estuviera impidiendo entrar. Me costó abrirla, pero cuando lo hice, el silencio fue abrumador. A medida que avanzaba por el pasillo, escuché la melodía de un órgano sonando a lo lejos. Era escalofriante, y no quería reconocerlo. Intenté regresar, pero algo me atraía hacia adentro. Mi corazón latía rápido mientras caminaba. Entonces escuché una voz, suave y casi un susurro. «¿Por qué estás aquí?», decía. Miré alrededor, pero no había nadie. Sentí un frío que calaba los huesos. Era como si el aire estuviera vivo, observándome. De repente esa presencia se desvaneció. Salí corriendo, mi mente llena de preguntas. Al llegar a casa revisé mis fotos nuevamente. En una imagen, vi una figura. No sabía qué era ni cómo había entrado. La iglesia, con todos sus secretos, nunca dejó de atormentarme. Sentí que había algo que nunca comprendería. A veces, al cerrar los ojos, aún escucho esa melodía. O esa voz susurrándome. Nunca volví a la iglesia. Algo en mí decía que era mejor así. Pero cada vez que paso por un lugar abandonado, no puedo evitarlo. Esa experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. Y por algún motivo, creo que la iglesia aún guarda lo que nunca logré comprender. Capítulo 2. Pasaron semanas desde mi última visita a la iglesia, y la inquietante melodía seguía rondando por mi mente. Intenté concentrarme en otras cosas, como mi trabajo y mis amigos, pero cada vez que una nube oscura pasaba, me sentía atraído de nuevo hacia ese lugar olvidado. Era como si sus paredes desgastadas me llamaran. Finalmente, una tarde decisiva decidí regresar. No sabía por qué me sentía impulsado, pero la curiosidad me ganó. El cielo estaba despejado, un contraste inquietante con mi estado interior. Llegué y encontré la puerta abierta. Este pequeño hecho me sobresaltó, pues siempre había estado cerrada antes. Sin pensarlo dos veces, crucé el umbral. Dentro, el ambiente era diferente. La luz se filtraba a través de las grietas, iluminando las sombras de maneras que nunca antes había visto. Me adentré lentamente, cada paso resonando en el silencio. Todo parecía estar en su lugar, pero había una ligera vibración en el aire. La sensación de que alguien o algo me observaba regresó, y con ella, la incomodidad. Mientras fotografiaba, noté que en una de las esquinas había algo nuevo. Un banco de madera, que antes no estaba allí. Me acerqué, intrigado. Era extraño que alguien dejara muebles en un lugar así. En la superficie, encontré un pequeño cuaderno desgastado. Lo abrí y descubrí que estaba lleno de anotaciones, historias de personas que habían visitado la iglesia. Todas hablaban de sus experiencias extrañas y aterradoras. Escuché risas en el viento,
Vi una sombra que no era mía. No pude salir, sentí que algo me retenía. Cada línea hacía que el vello de mi cuerpo se erizara. Al final, había un nombre: María. La simple mención de un nombre provocó una punzada de inquietud. ¿Quién era ella? Era de las personas que habían escrito. Dejé el cuaderno sobre el banco y comencé a caminar por el pasillo. A medida que me movía hacia el altar, la melodía del órgano resonó nuevamente, más fuerte que antes. Me detuve, paralizado. Era la misma melodía, esa misma que me había perseguido en mis sueños. La presión se construyó en mi pecho, y por un momento pensé en escapar. Sin embargo, no pude. La curiosidad era más fuerte que mi miedo. Cuando finalmente llegué al altar, algo me detuvo. En el rincón, una figura estaba sentada. Era una mujer delgada, con el cabello oscuro y desaliñado, mirando hacia el suelo. El corazón me dio un vuelco. ¿Era María? La esperaba allí como si hubiera estado esperando mi llegada. ¿Quién eres?, logré preguntar aunque mi voz tembló. Ella levantó la cabeza. Sus ojos vacíos y tristes se encontraron con los míos. Entonces su boca se movió, pero no escuché nada. Solo la melodía, que parecía resonar a su alrededor. Justo cuando iba a retroceder el sonido cesó, y en ese silencio, comprendí que esa figura no estaba en este mundo. La necesidad de entender se convirtió en urgencia. No podía dar la espalda a esa revelación. Era claro que había más por descubrir. La mujer sonrió levemente, y en ese instante todo se oscureció. Solo podía escuchar una risa lejana. Sentí como el aire se volvía espeso a mi alrededor. Algo estaba por ocurrir, y me di cuenta de que no podía escapar. La iglesia guardaba más secretos de los que había imaginado. Capítulo 3. Desperté de repente en el mismo lugar donde había estado. Pero no estaba solo. La figura de la mujer seguía allí, su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. Intenté moverme, pero mis pies parecían anclados al suelo. La risa era ahora un eco distante, pero no lograba ubicar de dónde provenía. ¿María?, logré susurrar, aunque mi voz temblaba. Ella asintió lentamente, como si su existencia dependiera de ese gesto. No estaba segura de si debía sentir alivio o miedo. Su presencia era inquietante y tranquilizadora al mismo tiempo. A medida que me acercaba, la luz parpadeó tenuemente, como si la electricidad viviera su último suspiro. «Debes escuchar», murmuró, aunque su voz era un susurro apagado y quimérico. «Esto no es lo que parece». Me sentí vacío, atrapado entre la realidad y un mundo que parecía entrelazarse con otro. Miré a mi alrededor. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas de sombras que danzaban sin ritmo, como si todo estuviera vivo. Quería entender lo que significaba, pero no sabía cómo. «Lo que buscas está aquí», continuó María, mientras su mirada se desviaba hacia el altar. Me giré donde ella miraba, y noté que un pequeño objeto brillaba débilmente en el suelo, a los pies del altar. Sentí una oleada de temor al acercarme. Cuando llegué, vi que era un medallón antiguo. Sus detalles eran delicados, pero estaba cubierto de polvo. Lo levanté con cuidado y la luz brilló más intensamente. María se acercó un paso, y vi que su expresión se tornaba ansiosa. «Devuélvelo», gritó de repente, su voz resonando en la iglesia como un trueno. Me detuve en seco. «No lo toques, es el vínculo entre mundos». Las palabras empapadas de urgencia me congelaron. ¿Qué quería decir? Justo en ese momento, algo cambió en el ambiente. Una ráfaga de aire frío recorrió la iglesia, y sentí que algunas presencias oscuras comenzaban a materializarse alrededor de mí. Siluetas vagaban, susurros se hicieron más intensos, como una marea que aumentaba su fuerza. Me encontraba entre la espada y la pared. No podía dejar el medallón allí y tampoco podía quedármelo. Decidí hacer lo único que se me ocurrió. Lo tiré al suelo, y en un instante, todo se oscureció de nuevo. Esta vez fue un vacío total. El tipo de oscuridad que me hizo sentir que me tragaban.
El silencio fue abrumador. Entonces, de repente, un haz de luz reapareció, iluminando una parte de la iglesia. Allí, vi el medallón, pero no estaba en el suelo. Flotaba, emitiendo una luz azul intensa. Alrededor, las sombras comenzaron a moverse con furia, y los rostros de aquellos que alguna vez habían estado allí se mostraron, con miradas suplicantes. ¡María!, grité, buscando alguna respuesta, pero ella había desaparecido. La oscuridad regresó con más fuerza, y los murmullos se transformaron en gritos. Sentí como el aire se cortaba, y en ese instante, comprendí que había despertado algo que no podría controlar. Tenía que encontrar una manera de salir de la iglesia antes de que atraparan mi esencia. Pero cada camino parecía llevarme más adentro de lo desconocido. Sin saber si podía confiar en mi instinto, me lancé hacia el pasillo, con el sonido de mis pasos resonando en el desierto. Cada latido de mi corazón me gritaba que debía ir más rápido. Tenía que salir. Algo me seguía. Y yo era solo un juguete en un juego que apenas estaba comenzando. Capítulo 4. Corrí sin mirar atrás. Mis pasos resonando en el frío mármol de la iglesia. Las sombras se alzaban como figuras despreciadas, ansiosas por unirse a mí. Cada giro que daba revelaba más oscuridad, y la angustia crecía en mi pecho. El aire tenía un sabor agrio, como si supiera a miedo. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. No era un grito humano, era más bien un lamento, un eco de sufrimiento que parecía surgir de las paredes mismas. Me detuve, paralizado por el terror. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no había respuesta. Lo que había despertado no era solo un ser, sino una multitud de presencias. Decidí encontrar una salida. La puerta principal estaba a solo unos pasos, pero me sentía como si estuviera atrapado en una trampa. Olfateé el aire, buscando alguna pista. La atmósfera estaba cargada, como si la iglesia misma fuera un organismo vivo, respirando, esperando. Mientras avanzaba, noté un pasillo lateral. Podía sentir que allí había algo más, y el instinto me empujó a explorar. La luz temblorosa de las velas apenas iluminaba el camino. Al entrar, vi imágenes distorsionadas en las paredes. Figuras de mártires, sombras cruzadas y ojos vacíos que parecían seguirme. La sensación era cada vez más opresiva. Sabía que algo iba a suceder. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta me llamó. La manija estaba cubierta de polvo, y girarla fue un desafío. Se abrió con un chirrido inquietante, revelando una habitación oscura. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y otros aromas indescriptibles. Dentro, encontré un altar pequeño, adornado con objetos que parecían antiguos. Una botella con un líquido amarillento, unos huesos rodeados de hierbas secas y un espejo cubierto de telarañas. Me acerqué al espejo, impulsado por una fuerza que no podía entender. Observé mi reflejo, pero el rostro que miraba no era el mío. Era una versión distorsionada, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. No, balbuceé dando un paso atrás. Pero algo me atrapó, como si el espejo se hubiese vuelto un portal. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, acercándose mijitos, como si quisieran arrastrarme hacia adentro. Con un grito ahogado, me di la vuelta y corrí otra vez hacia el pasillo. Al llegar, noté que las sombras eran ahora más materiales, más densas. Podía sentir la presión en mi cuerpo, como si quisieran atraparme. En un instante de lucidez, vi el altar principal de la iglesia, y recordé las palabras de María. El medallón era el vínculo. ¿Podría revertir lo que había desatado? Volví a buscar el camino hacia el altar, saltando sobre escombros y sombras. Pero mientras corría, perdí el sentido de la dirección. Todo parecía un laberinto. Las voces se elevaban a su máxima tensión, formando un coro de lamentos que me decía que estaba corriendo contra el tiempo. Finalmente llegué al altar. Allí estaba el medallón, brillando débilmente, pero ahora parecía oscuro como el abismo. Me agaché
y lo toqué con los dedos temblorosos. En cuanto lo hice, una ola de energía recorrió mi mano. La luz azul parpadeó como un faro en la tormenta, pero la presión de las sombras se intensificó. No puedo fallar, murmuré. Tenía que usar esto. Pero ¿cómo? Fue entonces cuando sentí una presencia justo detrás de mí. Retrocedí lentamente, sabiendo que la siguiente acción definiría mi destino. Lo vi. Una figura emergió de las sombras, su forma indistinta y aterradora. Me miraba con ojos que no eran ojos. Tenía que decidir rápidamente, enfrentar lo desconocido o dejar que el medallón me guiara a través de esta pesadilla. ¿Podría arriesgarme a usar su poder? ¿O me arrastraría aún más hacia la oscuridad? Capítulo 5. La figura se acercaba lentamente, casi deslizándose sobre el suelo cubierto de polvo. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La oscuridad parecía cobrar vida, latiendo con cada pulso de mi corazón. Me encorvé como un niño asustado, pero el medallón brillaba en mi mano prometiendo una posibilidad. No tengo tiempo para dudar, pensé, con la figura cada vez más cerca. En un acto desesperado levanté el medallón, buscando una respuesta. La luz azul se intensificó, bañando la habitación en un resplandor sobrenatural. La figura titubeó, como si la luz la repeliera, pero no se detuvo. Con un grito ahogado grité, «¡Puedes quedarte donde estás!». La luz se expandió, convirtiéndose en un manto que cubría todo lo que podía ver. La figura gritó, un sonido gutural que reverberaba en las paredes de piedra. Sentí que un poder desconocido se desataba en el aire. El medallón parecía cantarle a la oscuridad. «Esta es tu oportunidad», me dije, y decidí arriesgarlo todo. Apunté el medallón hacia la figura. «Regresa de donde viniste», ordené, y escuché mi voz resonar como un eco ensordecedor. La sombra se detuvo, sus bordes se difuminaban, pero el horror en su forma permanecía. La luz del medallón centelleaba con más fuerza, y las sombras alrededor comenzaron a agitarse violentamente, como si fuesen criaturas huyendo del fuego. No sabía cuánto tiempo podría mantenerlo, pero el miedo a perderme en la oscuridad era más fuerte que cualquier ansiedad por lo que pudiera suceder. Entonces la figura lanzó un grito que cortó el aire, un sonido tan desgarrador que me hizo tambalear. Ver a esa cosa sufrir era desconcertante. Tenía que terminar con esto. Con un movimiento decidido, dejé que la energía del medallón fluyera hasta el límite. «¡Vuelve!», grité, y lancé el medallón como si fuera un salvavidas. Impactó contra la figura, y una onda expansiva de luz azul se propagó por toda la iglesia. Las sombras se agitaron, y los ecos de lamentos comenzaron a desvanecerse. La figura se retorció, gritando mientras era bañada por el fulgor. Sin embargo, a medida que la oscuridad se disipaba, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. No había escapatoria. La luz del medallón cayó, y yo caí al suelo, exhausto. La iglesia se sumió en un silencio sepulcral. Me arrastré hasta el altar, mi mente tratando de procesar lo que había ocurrido. Aparte del medallón que había perdido, un libro antiguo había salido de su escondite, como si la luz lo hubiera revelado. Sus páginas eran amarillas y llenas de imágenes extrañas, y palabras en un idioma que no conocía. Sentí que tenía que examinarlo. Tal vez contenía respuestas que necesitaba urgentemente. Mientras lo abría, un frío recorrió mi espalda. Un murmullo viajó a través del aire, como si las palabras comenzaran a hablar por sí solas. Pude distinguir fragmentos. Sacrificio, más allá de la muerte, y el elegido. Miré de reojo hacia el rincón oscuro, temeroso de que la figura regresara. ¿Qué era realmente este lugar? ¿Y qué había desatado al intentar usar el medallón? Con nuevas preguntas ardiendo en mi mente, sentí que el tiempo se estaba agotando de nuevo. Tenía que encontrar respuestas antes de que la oscuridad decidiera tomarse un descanso. Sin aviso, escuché pasos pesados acercándose. Alguien más estaba en la iglesia. La puerta se entreabrió, dejando escapar una raja de luz. Mi corazón se detuvo. ¿Era un aliado o un nuevo enemigo?
Sin tiempo para pensar, me escondí detrás del altar, esperando que la incertidumbre no me atrapara de nuevo. Capítulo 6. La tensión en el aire era palpable. Los pasos resonaban cada vez más cerca, y mi respiración se tornó en un susurro temeroso. Desde mi escondite detrás del altar, observé cómo la luz se filtraba a través de la puerta, intensificándose con cada movimiento del visitante. No podía concentrarme en el libro o en lo que había descubierto. Mi mente solo pensaba en cómo escaparme si la figura oscura decidía regresar. Cuando la silueta apareció en la entrada, me contuve. A primera vista no parecía una amenaza. Era una mujer, con el cabello largo y desordenado, y su rostro estaba pálido por la falta de luz. Vestía una chaqueta gastada y sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz temblorosa resonando en el silencio. No sabía si debía responder o quedarme callado. La figura se había ido, sí, pero eso no significaba que el peligro se hubiera desvanecido. Intenté asomarme un poco más, buscando algunos indicios de sus intenciones. Ella avanzó, adentrándose en la oscuridad del templo, y mi mente se debatía entre la desconfianza y la necesidad de ayuda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, decidí que no podía quedarme detrás del altar sin hacer nada. «¡Espera!», grité, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Ella se detuvo de inmediato, mirando hacia todas partes antes de fijarse en mí. «¿Quién eres?», preguntó, mostrándose cautelosa. «No quería asustarte. Vine a investigar». «Yo soy...», titubeé, sintiendo que cada palabra que pronunciaría la acercaría más a conocer el horror que había enfrentado. «He estado aquí un tiempo. Algo extraño sucedió». La mujer frunció el ceño. «¿Extraño cómo?». «No lo sé», respondí, sintiendo el peso de la verdad a mi alrededor. Una figura. Una cosa oscura. La luz parece haberla empujado, pero esto... Levanté el libro. Esto se quedó. No estoy seguro de qué significa todo esto. Sus ojos se iluminaron al ver el libro. «¿Puede ser?», murmulló, acercándose lentamente. «Ese lugar está maldito. He oído historias sobre un medallón y un sacrificio. Se dice que aquellos que buscan respuestas terminan atrapados en una trampa». «¿Sacrificio?». La palabra me dejó helado. «¿A qué tipo de sacrificio te refieres?». «Algo que la iglesia custodia», contestó, su voz ahora cargada de urgencia. «Es un ritual antiguo. La oscuridad que has visto podría ser la misma que atrapó a otros. Debemos salir de aquí antes de que se despierte de nuevo». Mis pensamientos giraban rápidamente. ¿Por qué la mujer sabía tanto sobre esto? ¿Podría confiar en ella? Antes de que pudiera formular preguntas, escuché un ruido detrás de mí. Un crujido, como un paso sobre el polvo. Mi corazón se detuvo. La figura oscura podría estar de regreso. «Espera, tengo que...». Empecé, pero la mujer no pareció escucharme. En un instante echó a correr hacia la puerta. «¡No!», grité. Pero ya era demasiado tarde. La luz había desaparecido. El umbral se cerró tras ella con un golpe sordo. Ahora estaba solo nuevamente, con el eco de sus pasos resonando en mi cabeza, y un miedo profundo retumbando en mi pecho. No sabía si ella era parte de la solución o del problema, pero el silencio me envolvía de nuevo. ¿Qué haría si la oscuridad regresaba? ¿Tenía algún poder más que el medallón? Desesperado volví a mirar el libro. Había que buscar respuestas y la única manera parecía ser arriesgándolo todo. Pero mientras comenzaba a pasar las páginas, un sudor frío recorrió mi frente. Un murmullo resonó en el aire, casi como si las sombras conspiraran. Esto está lejos de terminar, pensé, mientras sentía que la oscuridad presionaba nuevamente. Capítulo 7. El murmullo creció, como un viento lejano que susurraba secretos olvidados. Las páginas del libro temblaban bajo mis dedos, como si también fueran parte de aquel oscuro coro, pidiendo ser leídas. En ese instante, decidí que debía arriesgarme. Desplegué el libro con rapidez. La luz de mi linterna apenas iluminaba las palabras en un idioma antiguo,
pero había algo familiar en sus trazos. Tal vez era verdad lo que decía la mujer. Este lugar podría estar vinculado a algo más grande, algo que no entendía. Mientras leía, algunas frases captaron mi atención. El sacrificio se ofrece en la noche más oscura. El medallón abrirá el portal, y aquellos con almas perdidas serán los elegidos. Cuanto más leía, más me inquietaba, porque sabía que yo había sentido ese peso, esa oscuridad que acechaba en el fondo de mi mente. Con cada palabra, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Ese medallón que mencionaba podría haber sido la clave para cerrar esa puerta oscura, pero ¿a qué costo? Un eco resonó detrás de mí, y el aire se volvió helado. Algo se movía en la penumbra. Volteé bruscamente, apuntando mi linterna hacia el fondo del templo. Las sombras se moldeaban en formas que danzaban con la luz, y una figura emergió entre ellas. Era la mujer. En su rostro no había solo miedo, sino una determinación inquietante. «Regresé», dijo, su voz resonando con una fuerza casi sobrenatural. «No puedes hacerlo solo». «Pero», balbuceé, incapaz de entender por qué había vuelto. El silencio en el templo parecía reírse de mi confusión. «¿Cómo supiste dónde estaba?» No respondió inmediatamente. Se acercó un poco más, sus ojos fijos en el libro. «Escuché lo que leíste. Es más peligroso de lo que imaginas. ¿Por qué no me dijiste antes?» «Hay cosas que no se pueden explicar sin experimentarlas», contestó, su mirada oscura y profunda. «Esa oscuridad que viste está más viva de lo que crees, y no se detendrá hasta que encuentre lo que busca». «¿Qué es lo que busca?», pregunté, mi voz temblando con la osadía de querer saber la verdad. «No lo sé, pero el medallón puede ser la clave», respondió. «Debemos llegar antes que ella». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que algo más que nosotros estaba en juego. ¿Ella? La oscuridad en sí. Una vez que se despierte, no habrá regreso. Sin tiempo para procesar sus palabras, el continuo murmullo se intensificó, resonando por el templo. Tal vez era la advertencia de lo que estaba por venir. Con un gesto rápido, la mujer tomó mi brazo. «Vamos, no tenemos tiempo que perder». Corrimos hacia la puerta, pero en cuanto alcanzamos el umbral, todo se oscureció. La luz de la linterna parpadeó y se extinguió. De repente, estábamos rodeados por una oscuridad impenetrable, y el murmullo se convirtió en un clamor ensordecedor. «¿Qué hacemos?», grité sintiendo cómo la desesperación me envolvía. «No sé, pero debemos encontrar una salida». Su voz era firme, pero bajo el miedo, se sentía la presión de algo más grande. El suelo vibraba, como si el templo estuviera vivo, latiendo al ritmo de nuestra ansiedad. Antes de que pudiera formular otra pregunta, una sombra se deslizó frente a nosotros. Era una figura familiar pero distorsionada, como si el miedo le hubiera dado forma. Mis instintos comenzaron a gritar. «Retrocede», susurró la mujer mientras un frío penetrante nos envolvía. «No debes mirarlo directamente». Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad había tomado forma, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que era el último recrudecimiento de aquel que he temido desde el principio. A través de la confusión, todo se desvaneció. La oscuridad avanzaba, y el sacrificio estaba más cerca de hacerse realidad. La pregunta era, ¿quién sería el elegido? Capítulo 8. La figura oscurecida se deslizó hacia nosotros emanando un frío que me hizo temblar. Su presencia parecía devorar la luz, convirtiendo la oscuridad en algo palpable y amenazante. «No mires», me repetí mentalmente, pero mis ojos parecían estar hipnotizados por su forma distorsionada. Era como si una fuerza invisible me empujara a enfrentar aquello que más temía. «Cierra los ojos», gritó la mujer, y con un esfuerzo obedecí. Pero el miedo se apoderó de mí. La voz de la figura resonaba en mi mente, un eco de mis propios pensamientos más oscuros. Podía sentir cada palabra como un golpe que desnudaba mis inseguridades. El murmullo del templo cambiaba, tomando un tono más bajo, casi un canto de advertencia.
Con un tira y afloja interno, recordé el libro, el medallón, el portal. Era como si la luz de mi linterna aún brillara en el fondo de mi mente, guiándome hacia lo único que podría salvarnos. ¿Dónde está el medallón?, pregunté, sintiendo un impulso irracional de buscarlo en los bolsillos. Mis dedos palparon el metal frío, y de repente, no solo recordé dónde estaba, sino también lo que simbolizaba. «¡Lo tengo!», exclamé, aliviado al recordar que estábamos en esto juntos. «Usa el medallón», ordenó la mujer ahora acercándose a mí. Su voz era clara, guiando en medio del caos. Pero tenía miedo. ¿Qué pasaría si lo usaba mal? ¿Y si la oscuridad se desataba aún más? Sintiendo que el tiempo se agotaba, tomé el medallón del bolsillo y lo sostuve frente a mí, buscando el resplandor que había visto antes. Con la mano temblorosa, la luz se proyectó con un brillo tenue que comenzó a disipar la sombra, aunque solo un poco. «Concéntrate en lo que quieres», dijo la mujer con firmeza. «Piensa en la luz, en la esperanza, en lo que significa este lugar para ti». Mis pensamientos se entrelazaron en una maraña de imágenes, recuerdos de la infancia, risas en el parque, momentos de calma junto a mis seres queridos. La oscuridad siempre había deseado separarme de eso, pero ahora, el medallón parecía absorber esos pedazos de luz. De repente la figura se detuvo. La sombra frente a nosotros emitió un grito desgarrador que retumbó en el templo, haciendo temblar los muros. La oscuridad retrocedió un paso, como si también tuviera miedo. «¡Ahora!», gritó la mujer, y sin pensarlo más cerré los ojos con fuerza y dejé que una montaña de luz brotase del medallón. En ese instante, sentí que mis recuerdos, esas pequeñas chispas de esperanza, se elevaban y mezclaban con la luz. Una explosión de brillantez nos envolvió, y cuando abrí los ojos nuevamente, el templo se iluminaba intensamente. La sombra se había reducido, retrocediendo a las paredes como si tratara de escapar. Pero no era la victoria total. La sensación de que todavía había un peligro acechando persistía, como un eco que no se disipa por completo. «¿Qué hemos hecho?», pregunté, aturdido mientras la luz comenzaba a estabilizarse. «Creímos en lo que elegimos», dijo la mujer, mirándome con pena y determinación. «Pero esto es solo el comienzo». El murmullo había cesado, dejando un silencio abrumador. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, un sonido estruendoso, como un trueno lejano, resonó en el templo. Algo en la profundidad de las sombras respondió al medallón, y su eco se convertía en un rugido. «Aún no hemos terminado», musité, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «¿Qué más tenemos que hacer?». Ella giró hacia el oscuro umbral del templo, donde la luz comenzaba a desvanecerse poco a poco. «Debemos encontrar la fuente de su poder. No podemos permitir que regrese». Con el corazón latiendo con fuerza, y la incertidumbre como única compañera, sabíamos que nos esperaba un camino peligroso. La oscuridad todavía tenía secretos que revelar, y no estábamos lejos del final. Pero esta vez, ya no éramos solo víctimas. Habíamos encontrado la luz. Capítulo 9. No había tiempo para dudar. La voz resonante de la figura oscura había tomado un nuevo rumbo, como un viento arrasador que prometía llevarse todo a su paso. El temple seguía vibrando con el eco de su rugido, pero ahora sentía que había algo más. Una vibración, una conexión que crecía, una especie de llamado. «Aquí», dije apuntando hacia una esquina sombría del templo donde la luz apenas alcanzaba a iluminar. «Siento que viene de allí». Me sorprendió la certeza con la que lo afirmaba, a pesar del terror que se anidaba en mi interior. La mujer me siguió, con su mirada fija en el oscuro rincón. «Debemos tener cuidado». Sus ojos eran firmes, pero había un rastro de miedo en su voz. Pero no había marcha atrás, y el impulso de descubrir la verdad me empujaba. Nos acercamos lentamente. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo se negara a circular. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio,
y el eco de mis pasos parecía un recordatorio del peligro que acechaba. Las sombras se retorcían a nuestro alrededor, como serpientes que esperaban a atacarnos. De repente una luz parpadeante apareció en la penumbra. Eran figuras danzantes, moviéndose en un patrón antinatural. «¿Qué es eso?», pregunté, incapaz de apartar la vista. Esa luz era diferente de la del medallón. Parecía más viva, más peligrosa. «Son los fragmentos de su poder», respondió la mujer, su voz apenas un susurro. «Debemos deshacerlos para detener su influencia». Miré alrededor buscando alguna manera de hacer eso. Mientras tanto, las luces comenzaron a acercarse. Eran tentadoras, pero al mismo tiempo, heladas. Las luces parecían querer devorar nuestra esencia, llenando el templo de murmullos inquietantes. «Usa el medallón», gritó la mujer. Su ruego me recordó que aún en medio del miedo, la luz de la esperanza seguía ardiendo. Tomé el medallón de nuevo, sintiendo su frío en mi piel, y enfoqué mi energía en las luces danzantes. Concentré mis pensamientos en el significado del medallón, recordando cada momento de alegría y amor que había compartido. La luz del medallón comenzó a brillar intensamente, formando un resplandor que interactuaba con las luces oscuras. «¡Ahora!», exclamé extendiendo el medallón hacia las luces. Pero a medida que la luz del medallón se intensificaba, las figuras comenzaron a distorsionarse, gritando en un crescendo escalofriante. No solo había fragmentos de poder, había algo más, una esencia, una conciencia. En un instante, una sombra más grande se materializó detrás de las luces. Era una figura aún más espeluznante que la última, su rostro oculto en la bruma, pero podía sentir su ira. Ya no estaba luchando contra solo un ser oscuro, estaba enfrentando a su creador. «¿Qué has hecho?», resonó la sombra, un eco profundo que hacía vibrar mis huesos. «Regresarás a las sombras, y nada podrá salvarte». «El medallón no es solo una herramienta», respondió la mujer determinada. «Es un símbolo. Nuestra fe y esperanza son más poderosas de lo que piensas». Con esas palabras, dio un paso al frente, y yo la seguí. «Nunca volverás a atraparnos», grité, sintiendo el coraje burbujear dentro de mí. El medallón ahora refulgía como un faro, una promesa de lucha sin importar el costo. Las luces y la sombra se unieron en una tormenta de energía, mientras la explosión de luz del medallón se intensificaba, empujando las sombras hacia atrás una vez más. Pero algo no estaba bien. La sombra más grande se retorcía, como si se alimentara de nuestra luz. «Este no es el final», chilló, y con un movimiento brusco las sombras comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor. El templo tembló, y la luz del medallón palpitó descontroladamente. Sabía que debíamos hacer algo, y rápido. La batalla por nuestra libertad estaba a punto de desatarse, y esta vez, estaba claro, no podíamos dar marcha atrás. Capítulo final. La confrontación con la sombra más grande estaba alcanzando su clímax. La oscuridad se aglomeraba a nuestro alrededor, y con cada pulso de la luz del medallón, podía sentir su determinación por devorar lo que habíamos logrado. La mujer y yo nos sosteníamos el uno al otro, el miedo palpitante en nuestros corazones, pero también un destello de esperanza. «Debemos unir nuestras fuerzas», dijo ella, mientras las sombras rebosaban con un eco desafiante. Miré a su rostro. Sus ojos reflejaban la misma resolución que sentía dentro de mí. Ambos entendíamos que esto no era solo una batalla por nuestras vidas. Era un enfrentamiento contra algo que había estado atrapando almas durante eones. Mientras la sombra se retorcía y alzaba sus garras espectrales, el medallón empezó a vibrar en mi mano con un calor intenso. Las sombras surgieron de la nada, cada vez más pulsantes, deseando envolvernos. Pero yo sabía que era el momento de actuar. «¡Ahora!», grité, levantando el medallón y enfocando toda la energía que había aprendido a canalizar en su interior. La luz se expande en un torrente potente, dispersando los ecos de dolor y sufrimiento que habían habitado la iglesia por tanto tiempo. Con un rugido, la figura oscura se detuvo, su forma distorsionándose en una lucha por mantenerse.
No puedes hacer esto, susurró, aunque había un atisbo de desespero en su voz. Soy las sombras que nunca se apagan. Pero puedes ser derrotada, respondí, concentrándome en la fuerza conjunta que compartía con la mujer. En ese instante, el miedo se transformó en determinación. Mientras mantuve la luz firme, comenzaron a surgir figuras del pasado que una vez había atrapado. Fuerzas de luz danzaban con la energía de lo perdido, pero que ahora estaba encontrando su camino de vuelta a casa. La sombra comenzó a desvanecerse. Su figura se contorsionaba como humo en el viento. ¡No, no! Echó un grito desgarrador que reverberó entre las paredes de la iglesia. Observé cómo se desmaterializaba. Cada fragmento de oscuridad que se deshacía permitía que la luz brillara con más intensidad. Finalmente, la sombra se disipó, y con ella, las tensiones del templo se sintieron distender. La atmósfera pesada que había cargado el aire durante tanto tiempo se evaporó, dejando a su paso un silencio reverente. Nos quedamos allí, con el medallón en mi mano, sintiendo el bienestar de la luz que ahora resonaba en su interior. La mujer me miró. Sus ojos destilaban alivio. Lo logramos, dijo, la incredulidad y el asombro reflejados en su voz. Pero a pesar de nuestro triunfo, sentí una inquietante sombra en mi mente. ¿Está realmente terminado?, pregunté mirando a mi alrededor. La iglesia estaba en calma, como si el silencio respirara la paz de los que habían sufrido aquí, pero había algo que todavía titilaba en el fondo de mi conciencia. No estoy segura. La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar, reconoció ella, su tono introspectivo. Pero hemos dado un paso hacia la luz, eso es lo que importa. Mientras examinaba el lugar que nos había encerrado en su horror, una ola de preguntas acudió a mi mente. ¿Qué había sido realmente esa sombra? ¿Esta iglesia siempre habrá sido un vínculo entre mundos? ¿Había más como María, otros atrapados en sus secretos? Quizás alguna vez regrese aquí para buscar respuestas, murmuré, pensando en lo que aún no entendía completamente. Es un camino peligroso, me advirtió. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de las consecuencias. Pero tengo que saber. Con una última mirada a las sombras que un día nos atormentaron, nos dirigimos hacia la salida. La puerta, que había estado cerrada por tanto tiempo, ahora se abrió ante nosotros. Al cruzar el umbral, una corriente de aire fresco llenó mis pulmones. Afuera, el cielo se iluminaba con la luz del amanecer prometiendo nuevos comienzos. Sin embargo, sabía que no podría escapar de lo que había encontrado. Al menos, ahora tenía la fuerza y el conocimiento para enfrentar lo que viniera. Mientras caminábamos alejándonos, las preguntas seguían en mi mente. Y al echar un último vistazo hacia la iglesia, sentí una conexión inquebrantable con lo que había dejado atrás. La reflexión me golpeó. El ciclo de luz y oscuridad continuaría, así como mi búsqueda por comprenderlo. Solo el tiempo diría si el medallón había cerrado una puerta o simplemente la había dejado entreabierta.